están? Vamos a retomar la explicación. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuento realista? ¿Sí? Y que habíamos visto esta definición. Hay otras definiciones también, pero lo importante son los conceptos de descripción, tener en cuenta, y de verosimilitud, ¿sí? La verosimilitud es la lógica que utiliza cada subgénero, tanto realista como fantástico, policial, etcétera, que sea creíble según su clasificación. Bien, vamos a dar vuelta a las páginas del libro que tenían que trabajar, y tenían que trabajar el tema del cuento fantástico. El cuento fantástico tiene otras características, ¿sí? Tengamos en cuenta que los cuentos fantásticos narran la irrupción de algo extraordinario e inexplicable. ¿Qué significa algo extraordinario, inexplicable o sobrenatural? A veces decimos, significa que es un suceso que no tiene ni explicación lógica ni racional, es decir, que ni desde nuestra lógica ni desde nuestro raciocinio podemos explicarlo, ¿sí? Esto que genera incertidumbre y sentimiento de extrañeza. Bien, la incertidumbre es duda. ¿Por qué? Porque el cuento fantástico trata de generar en el lector esa duda, ¿sí? Y puede haber más de una interpretación, porque podemos llegar a buscar alguna interpretación que no sea lógica, ¿sí? O se puede llegar a buscar alguna interpretación desde la razón también, pero si es fantástico puro no lo vamos a encontrar. Tal vez si es un fantástico extraño, sí. Muy bien. Dice, los temas característicos del relato fantástico son las alteraciones espaciotemporales, ¿sí? Puede ser la presencia de seres extraños, las transformaciones, los objetos que cobran vida, las desapariciones inexplicables, la existencia de otras realidades, entre otros. Esos son los temas más característicos. Piensen en las películas fantásticas que conocemos, ¿sí? Transformaciones, por ejemplo, hay muchos libros, ¿no?, muy reconocidos, por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka, que habla sobre unas transformaciones. Las alteraciones en el tiempo, tenemos, por ejemplo, Volver al Futuro, las películas, ¿no?, que a través de un auto alteran el tiempo. Bien, estos son los temas más recurrentes, es decir, los que más pueden llegar a aparecer en los cuentos fantásticos. Vamos ahora con el tema, a hacer una revisión breve de los narradores también, ¿no? El concepto de narrador es un ente ficcional, es decir, que lo crea el autor, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Bien, y acá tenemos una clasificación básica, ¿sí?, de narrador testigo, narrador protagonista y narrador omnisciente. Vamos a hacer un breve repaso. El narrador testigo puede estar en primera persona o en tercera persona gramatical, ¿sí? Cuando está en primera persona puede, participar de los hechos, pero no es protagonista. Y cuando está en tercera persona no participa de los hechos y es un mero observador. Es más que nada un observador más objetivo. El narrador protagonista siempre va a estar en una primera persona gramatical narrando, y como dice acá, es el personaje principal de la historia. ¿Qué significa esto? Que va a realizar los hechos más importantes. Y por último, el narrador omnisciente no es un personaje de la historia, narra en una tercera persona y puede introducirse en la psicología de los personajes sabiendo lo que piensan y lo que sienten, ¿sí? Y hay distintos grados de conocimiento. Por ejemplo, el narrador testigo se dice que es deficiente porque sabe menos que los personajes. El narrador protagonista se lo clasifica como equisciente, ¿sí? Equi viene de igualdad y ciente de conocimiento, porque es aquel que tiene el mismo conocimiento que los demás personajes. Y el narrador omnisciente, omni es todo y ciente es conocimiento, es aquel que posee todo el conocimiento. Bueno, espero que les haya servido la explicación. Les mando un abrazo grande.